y huele riesgos. Yo estoy buscando por aquí, pero tengo perdido todo. Muy a la orilla. Y cae. Ay, Dios. Vamos a esperar que conecten un poquito más. Mientras tanto yo trato de recuperar aquí la catequesis que la tengo perdida. Pero es muy raro que no lo encuentre. Es raro que haya perdido. El que guarde aparece. Bueno, muy buenas noches. Ahí van llegando, hay 9 personas. Yo voy a tratar, yo les confieso que que la catequesis la tenía preparada y me apareció, se me borró todo el computador, pero vamos a intentar. A mí me habían preguntado sobre algunas cosas y sobre eso había preparado. Entonces vamos a tratar de ahondar en ello y de responder algunas preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que nos ha regalado la vida y que nos ha llamado a la vida de la gracia, que nos has ungido con el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo, que nos da la fuerza necesaria para seguir en la lucha continua por conquistar el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea una ofrenda agradable para ti. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos por hacer tu voluntad,
por procurar la salvación de los hermanos y nuestra propia salvación, y así darte gloria con cada cosa que digamos, que hagamos o que pensemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me había sugerido alguien que habláramos sobre lugares sagrados que se han ido paganizando o que hemos ido nosotros descuidando en la vida cristiana, porque así como muchas veces se cristianizó lo pagano, también en muchas ocasiones a hoy los lugares sagrados se han paganizado. Es triste que los templos, por ejemplo, se han convertido en lugares culturales, lugares para ver pinturas, para ver el arte, pero no los lugares para encontrarse con el Señor. Y esto se está viendo continuamente, y es muy importante que nosotros descubramos que el templo es presencia de Dios con el hombre. Cuando vemos por noticias, por ejemplo, que los judíos van al templo, a ese lugar del templo y lloran en el lugar de los lamentos, nos preguntamos por qué. Si miramos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Señor quiso habitar en medio de su pueblo a través del Arca de la Alianza. Y luego permite a Salomón construir el templo, lugar del Señor. Para el judío, el templo es presencia de Yahvé. ¿Por qué lloran los judíos? No es porque se haya destruido el templo solamente. Es porque al no existir el templo, Yahvé se ha ido. Yahvé se ha ido y ya no habita con ellos. El pueblo está solo. Ese pueblo elegido, ese pueblo que ha acampado con el Señor, es un pueblo que ya no vive en la presencia de Dios. Por eso ellos van a llorar a lo único que queda del templo. Para nosotros, cristianos, el templo tiene que ser eso, presencia de Dios. Lugar de encuentro, lugar festivo. Es el lugar donde nos congregamos junto a Jesús, junto a Dios, pero junto a nuestros hermanos. Y tiene que ser un lugar sagrado, pero que en muchas ocasiones nuestro templo lo profanamos, lo convertimos en un salón de reuniones. En algunos pueblos, por ejemplo, los colegios piden el préstamo del templo para hacer los grados, el préstamo del templo para una reunión de padres de familia, del colegio. Y vamos usando muchas cosas y a veces nos parece normal porque como los paganizamos tanto, como que es normal todo. Entonces vamos a ir mirando. Hay espacios como el presbiterio. El presbiterio en el templo es ese lugar que sobresale del piso normal de la asamblea. El lugar de la asamblea es donde ustedes como laicos se hacen. Luego siguen 2 o 3 gradas donde está acomodado el ambón, el altar, la sede, la credencia. Ese lugar es de los lugares más sagrados del templo. Y no se debe merodear por encima de él. No se debe estar paseándose por encima. ¿A qué sube un laico al presbiterio? A hacerle aseo, a limpiarlo con cariño, con decoro. Sube a leer, a proclamar la palabra de Dios, o sube a colaborar en el altar. Cuando es un monaguillo, o cuando alguno de ustedes sube a ayudarme, sube con respeto. A eso nada más. Pero no debe estarse paseando por allí, porque es el lugar propio de los presbíteros. Por eso es presbiterio, el lugar de los presbíteros. Estar allí
es un privilegio. Tendríamos que recordar la palabra de Dios cuando el Señor le dice a Moisés: quita las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, fíjense que hoy en día la gente se sube a tomar fotos, la gente camina por el altar, y si uno se descuida hasta se sientan en la sede, porque es una silla cómoda, entonces nos vamos a hacer allí. El presbiterio es el lugar de los presbíteros, es el lugar del sacrificio, es el lugar del servicio directo con Dios, y por tanto solamente deben estar los que les corresponde. Eso para que lo vayamos entendiendo, porque lo hemos ido paganizando. Luego, lo que hay en el presbiterio debe ser inamovible y no debe ser usado absolutamente para nada más. Los altares, el ambón, la sede, debe ser de material decoroso para el Señor. Se dice que debe ser en piedra, en mármol o en madera, pero una madera fina. Y cuando yo digo madera fina, lo debemos que entender incluso como una madera pesada, que no se mueva, un roble. Allí es ese altar de madera que no se debe mover. Yo lo prefiero en piedra. ¿Por qué razón? Porque no se debe mover. Porque la sede, el ambón y el altar representan a Cristo presente. Y se imaginan ustedes uno coger a Cristo, a correrlo para un lado y para otro, corriendo a una persona. Entonces no debe ser usado para nada. Muchas veces hemos encontrado que en la sede se pisa, se sientan muchas personas, se sientan algunos, el sacristán y se sienta. No, es el lugar del presidente. Quien se sienta en la sede es el ministro ordenado. ¿Por qué el ministro ordenado? Porque él representa a Cristo, porque es presencia de Cristo cabeza en medio del pueblo. Nadie más se debe sentar allí. El lugar de la sede es el lugar de la presidencia y es el lugar de la enseñanza. Ustedes recordarán que el Señor dice en la cátedra de Moisés, la cátedra que es una silla, es la sede, el lugar de la enseñanza. Muchas personas se quejan y dicen: ay, es que el Padre predica sentado. Pues créanme y sepan que incluso el lugar de la predicación es la silla, es la sede. Cuando se sienta allí en la sede, está en el lugar de la enseñanza. Y por tanto la predicación se puede hacer desde la sede, desde el ambón, lugar de la palabra, desde el altar o incluso en una cercanía hacia el pueblo. Porque muchas veces criticamos al sacerdote, es que este se sienta. Está en la sede, él lo puede hacer desde allí. Es el lugar de la enseñanza, es el lugar de la presidencia. Luego podemos mirar el ambón, que debe ser en piedra también, inamovible, usado solamente para la palabra, ni siquiera para la oración universal, para la oración de los fieles, ni siquiera para eso. Pero nosotros nos damos cuenta que muchas veces en una Eucaristía que se celebra por un difunto, alguien pide la palabra y quiere hablar, unas palabras. ¿Desde dónde las proclama? Desde el ambón, y el ambón no es para eso. Incluso el ambón, cuando hay templos con ambones de madera, los piden prestados para un lugar, para llevarlo a una reunión que va a ser cachezuda, porque es que ese ambón es bonito, para que pueda desde allí hablar el alcalde, para que pueda hablar allí el gobernador, para que pueda el político. Y no, ese lugar es solamente para la palabra. Allí se para el que va a proclamar y el que va a predicar, no más. Es un lugar sagrado, porque así como hay un altar para la Eucaristía, hay un altar para la palabra. Y el Concilio Vaticano II dice que se debe respetar, se debe venerar y adorar la palabra de Dios como se adora, se respeta y se venera el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy importante saberlo y entenderlo de esa manera. Luego tenemos el altar, la mesa del altar, que muchas veces la encontramos con recovecos, con cosas. El altar no debe tener absolutamente nada. Absolutamente nada. Incluso los cirios deben ir por fuera del altar. Se tolera el crucifijo que va allí puesto para que el sacerdote
recuerde lo que está celebrando, y se tolera una especie de atril decoroso para los sacerdotes colocar el libro, el misal, cuando no alcanzan a ver bien. Un sacerdote ya adulto, anciano, pues se le tolera que coloque un atril decoroso. Yo digo decoroso porque me he encontrado en algunos templos un atril hecho en madera más grande casi que el sacerdote. Lo ponen allá. A veces colocan un cojín, que uno no sabe si lo invitaron a celebrar o a dormir. Un cojín encima de la mesa, que no está bien. Como tampoco está bien colocar altares de colores. El color verde, el color rojo litúrgico. El altar siempre se viste con blanco. Es la pureza del altar. Es el altar limpio para el sacrificio, porque Cristo se sacrifica allí por nosotros. Y no debe haber absolutamente nada. Yo he encontrado en algunos altares, he encontrado cosas para la venta, veladoras, novenas, camándulas. O fácilmente en altares, en capillas pequeñas, la gente se acerca a hablar con el sacerdote al terminar la misa, porque sienten que se les va a volar, y colocan los codos en el altar como si fuera un mostrador. Desde el altar no nos apoyamos, no colocamos nada, porque es como si le colocáramos la mano encima de la cabeza a Cristo, o el codo en la cabeza a alguien, y a alguien no, a Cristo. Entonces, fijémonos cómo el altar tiene que ser respetado, y muchas veces no se da. La credencia, allí hay una mesita pequeña que siempre debe estar. El no existir la credencia significa que te debe colocar todo en el altar, el cáliz, el copón, todos los paños, todo en el altar, cuando ni siquiera estoy celebrando ya el sacrificio. Esa credencia debe ser exclusiva. Cuando yo digo exclusivo, hay muchos elementos en la vida de la liturgia, en las celebraciones eucarísticas, que se usan para el Señor y solamente para el Señor. Entiéndame eso, porque muchas veces se puede decir, tengo sed en la sacristía, me dio sed y encontré un botellón de agua, pero no encuentro un vaso. Tomo un cáliz y tomo agua en el cáliz. Hay un elemento destinado para Cristo. Y ese destinado para Cristo también es la credencia. No es la mesita que trasteamos para colocar esto o aquello cuando estamos en la celebración. No, la hemos escogido para Cristo, para el servicio del altar, se deja solamente para ello. Aquí me están recordando, en el momento de preparar la lectura, esto de la preparación de la lectura es bien importante decir varias cosas, lo está recordando la señora Consuelo. Primero, hay que llegar temprano. A veces uno está ya saliendo y la gente está preparando el ambón todavía. Y le toca a uno mandarlos a bajar. Entonces, es bueno tomar el libro y bajarlo y prepararlo abajo, porque el ambón no es para preparar. El ambón es para proclamar. El ambón es para proclamar la palabra de Dios. Y hay que hacerlo, esa preparación hay que hacerla antes. Incluso quien va a leer tiene que ir decorosamente vestido. Hay veces se suben personas que uno no sabe si iban a hacer deporte o de la misa salen para el gimnasio. Entonces, una sudadera. A veces se suben personas con esos pantalones apretados, los leggings, que ya se volvieron famosos, con leggings a leer. Se debe. Decorosamente. Yo sé que voy a proclamar, sé que estoy en ese servicio, me visto bien. Así tenga que llegar a la casa y quitarme la ropita buena y colocarme la otra. Pero voy para donde el Señor, me visto bien. Lo hago de esa manera. Y como ya me hablan de la palabra, yo les comparto. Dejen de decir primera lectura, segunda lectura, salmo. Uno proclama y dice lectura del libro del Génesis. Hace pausa y comienza. No le pregunten a la gente, palabra de Dios, afírmenlo, palabra de Dios.
los acentos al leer dicen mucho. Sí. Nunca digan, al salmo respondemos todos. Diga la frase que está allí, que ya la gente sabe que es responsorial. Y repita solamente si escucha que la asamblea no ha comprendido lo que usted dijo. Yo tengo el problema cuando transmito, porque ustedes a veces, ya hablo con los de aquí, ustedes sienten que no les están respondiendo. Y resulta que hay 60 personas respondiendo y no que usted no las escucha. Entonces los de allá sí están respondiendo. Y si usted responde, ya no es un salmo responsorial, es un salmo leído. Por tanto, hay que dejar las pausas. Por favor, cuando lean, como la señora Consuelo me hizo hablar de esto, cuando lean primero y entiendan lo que leen. Yo a veces me esfuerzo muchísimo por entender qué fue lo que leyeron. Porque como cambiamos los sentidos, no se entiende la palabra. Oiga, ¿qué fue lo que leyeron? A veces quisiera preguntarle al lector, ¿entendió lo que leyó? Y estoy seguro que me dice no. Por eso hay que entender, si usted no entiende la lectura, es mejor que no la proclame. Porque no se la va a ayudar a comprender a los hermanos. La lee bien. Si la entiende, la lee bien. Y si no la entiende, igual no pasa nada. Aquí me preguntan, Padre Aldemar, en las exequias el familiar quiere decir algunas palabras, no se debe hacer en el ambón. Exactamente. Yo he sido muy claro, el ambón es solamente para la palabra, para proclamar la palabra y para predicar la palabra. Quien se para frente al ambón va a hacer una de las dos cosas: proclamar o predicar. O predicar. No es para nada más. Es solamente para la palabra de Dios. Ahora, si estamos en una asamblea de oración en el templo, se puede proclamar la palabra allí fuera de la misa y se puede predicar desde allí. Porque estamos hablando de la palabra. No de cualquier catequesis, de la palabra. El sagrario. El sagrario es el tabernáculo. ¿Cómo nosotros lo hemos degradado ese sentido? Si ustedes miran en el pueblo judío, estaba el Santo Santorum. Eran como círculos a los cuales no podía entrar sino el sumo sacerdote. Y ustedes han encontrado gente que va a tocar el sagrario y que se mete allí. No, es un lugar sagrado al cual no debe entrar la persona. Él está allí para la adoración, para la reserva, y debemos tener respeto. No es que Dios es un Dios cercano. Sí, pero no de manoseo. Cuando hacemos de lo sagrado un manoseo, lo sagrado pierde el misterio. Las celebraciones eucarísticas en Oriente tienen todavía el sentido de misterio, porque se hace al oculto. Nosotros lo vemos todo, pero hemos perdido esto. El sagrario tenemos que aprender a verlo. Tenemos que aprender a acercarnos hasta cierto lugar. Hasta cierto lugar entra el laico. Y si entra un laico, va con el permiso para hacer aseo, para limpiar, para colocar la luz, para nada más. Es un lugar al que no debe entrar. Fíjense que en un banco, ahí está la caja fuerte. Todos entran a tocar la caja fuerte porque hay un tesoro. Listo. En el templo hay un tesoro que está allí para que no entre cualquiera. El manoseo de lo sagrado hace perder el misterio de lo sagrado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí me preguntan dónde lo puede hacer. Creo que es el hablar. Yo aquí me devuelvo entonces para responder. En unas exequias, lo que muchos obispos han dicho, y muchas directrices hay, es que no se dé lugar a las palabras de los familiares. Esa es la norma que muchos obispos han dado, y muchos liturgistas. Yo doy una opinión personal. La opinión personal es que cuando un sacerdote muere, hay decretos y leen. El laico puede hacer lo mismo. El laico puede decir unas palabras
de gratitud para con la gente que lo acompaña, breves y se hacen por fuera del ambón. No es leer una carta, no es, muchas veces hasta para echar sátira se utiliza, ¿no? Son las palabras breves. Yo personalmente soy de los que digo que uno con tanto dolor y con ese encuentro de sentimientos ni ganas de hablar tiene. Y solamente basta con, la gente sabe que uno está agradecido. Pero yo digo, si quisieran hablar, que sean unas palabras cortas y por fuera del altar, fuera del presbiterio, fuera del presbiterio. Mire que le estoy diciendo fuera del ambón, estoy diciendo fuera del presbiterio, porque el presbiterio está hecho para los presbíteros y para el servicio del altar. Y lo que se va a hacer allí no es servicio del altar. El sagrario, hay que entenderlo. Yo voy a, tal vez en estos días publico una catequesis sobre cómo participar en la Eucaristía. Cuando se llega al templo, lo primero que se ubica es la cruz, el altar y el sagrario. Porque hay que saludar. A mí me enseñaron que uno se quita la gorra, el sombrero, cuando pisa la puerta del templo y hace una genuflexión con una rodilla, entrando al templo. Y luego busca el sagrario donde uno va y se inclina con las dos rodillas. Y ya estoy de frente al dueño de la casa. Pero solamente me arrodillo cuando en el sagrario hay un testigo. Si hay quien está de testigo. El testigo es la luz. Si hay luz encendida, sea eléctrica, el bombillito que maretea, o sea una veladora encendida, ¿qué significa? Que Jesús está presente. Si no hay luz, ¿qué significa? Que el sagrario está vacío, por tanto no me debo arrodillar. No me debo arrodillar. Es muy importante enseñar esto incluso a los hijos. Cuando uno entra al templo, no se va corriendo a escoger la silla, sino que va y se hace de frente al altar, al sagrario, doblando sus dos rodillas, habla con Dios, se prepara para el encuentro con Dios. Aquí en el sagrario es bien especial. La pila bautismal. Aquí vamos a hablar como dos pilas, la una bautismal y la otra que en los templos antiguos, yo soy de los partidarios que ojalá en los modernos también estuviera, hay una pila en la puerta. Los que han recorrido algunos templos me entienden. ¿Listo? La pila bautismal, déjenme llamarla como la sala de parto de la iglesia. Yo al confesionario le llamo la sala de reconciliación o la sala de reanimación. La pila bautismal es la sala de parto. ¿Por qué la sala de parto? Porque es donde la iglesia da a luz a sus nuevos hijos. Y ese lugar se respeta. Es el lugar donde nacemos a la vida de Dios. A la vida de Dios. Y debe estar decoroso. Y debe estar allí arreglado. Y no es un lugar de trebejos donde se colocan mil cosas. Hay templos donde lo tienen como lugar de trebejos, donde guardan todo porque la pila bautismal ya no se utiliza. Se utiliza más bien un platón al frente del altar. No es así. Aquí me dicen, después de la comunión no hay necesidad de ir al sagrario. Ya lo he dicho también. Ustedes me hacen devolver un poco, pero eso está bien. Yo he insistido en algo. Es muy probable que cuando el sacerdote va a dar la comunión, va al sagrario y saca el copón con la reserva, y con Cristo Eucaristía. Y es muy probable que el sagrario quede vacío. El sacerdote lo sacó y se lo llevó. Ahora, no todas las veces, hay veces queda otro copón o queda la reserva para la custodia. Pero es muy probable que se quedó solo el sagrario. Entonces usted comulga y se va para allá a rezarle a un cajón vacío. Cuando comulga, usted tiene a Dios adentro. Una religiosa me preguntaba, creo que en Honduras, me preguntaba qué hacer en la comunión. Tenemos algunas personas que dicen, vaya y se sienta. Yo digo, vaya y dé gracias. De pie, sentado o de rodillas. Yo los prefiero de rodillas. Porque cómo no estar agradecidos ante
tan gran regalo que es la Eucaristía, que la he recibido. Mi corazón se ha convertido en un sagrario. Recuerden a San Francisco de Asís, que dice: yo quisiera arrodillarme frente a cada uno de los que comulga, porque veo en ellos a Cristo andante. Cada uno de ustedes es un sagrario cada vez que comulga, y debe ir a su silla en silencio, a un diálogo con Dios, cerrar los ojos y, ojalá de rodillas, de gracias al Señor. Lo que pasa es que hay tantos perendengues que se han puesto hoy, que de pie, que se tiene que sentar, que si no, no. Sea de un corazón agradecido y hable con Dios en ese momento. Que Dios está orando en usted en ese momento. El confesionario. El confesionario es el lugar de la misericordia, es del amor. No es solamente el lugar donde se descargan los pecados, sino es el lugar de la gracia y del amor de Dios. Mire que hemos tomado el confesionario como solamente donde voy a confesar mis pecados. El confesionario es el lugar donde voy a confesar mis pecados. Debiéramos decir, es el lugar donde voy a recibir la gracia, donde voy a recuperar la vida de Dios. Porque nos quedamos hablando más del pecado, de la inmundicia que yo llevo. ¿Y acaso no está Dios allí? ¿Y acaso no recibo la gracia? ¿Y acaso no siento la misericordia de Dios? Es el lugar de la misericordia. Y solamente debe usarse para eso. No es el lugar donde juegan los niños, que mientras el papá y la mamá están en misa, sueltan el niño como ternero al potrero y que vaya corriendo por todo lado, y entra al confesionario y se sienta en la silla del padre. Ay, tan lindo el niño, ¿será que tiene vocación? No, ¿será que no lo he enseñado a respetar? A que se ubique en el lugar que debe estar. Es muy delicado que nosotros vayamos haciendo de lo anormal algo normal. El lugar de la asamblea, la silla donde ustedes se sientan, ¿será sagrado o no será sagrado? Sí. Claro, porque el Señor hace presencia en el sacerdote, en la palabra, en la Eucaristía y en el pueblo, porque ustedes son el cuerpo místico de Cristo. Eso es la iglesia. Las bancas están diseñadas con un reclinatorio que no es para que se sienta cómodo colocando los piececitos allí. Está hecho con un reclinatorio para que facilitarle la piedad y la oración. Y está hecho solamente para hablar con Dios. No es el lugar de la charla. En las grandes catedrales, en los templos grandes, encontramos que es el lugar de la conquista. Encontramos los jóvenes conquistándose, todos cariñositos en el templo. No es el lugar de chatear. Yo no sé si, bueno, tal vez yo no soy tan espiritual, pero tal vez el Señor ya les dio la clave de Wi-Fi a muchos, porque llegan al templo solamente a coger internet. Es el lugar del chateo, es el lugar de la charla, es el lugar del saludo. A mí me molesta muchísimo cuando estoy celebrando y que llegan las personas a saludarse de pico y de abrazo y se montan por encima del uno y del otro porque se acaban de encontrar. Hombre, no, cuando uno llega a una reunión, cuando uno llega a un encuentro, cuando llega a una misa, uno entra callado y se sienta. Si llego tarde, incluso me hago unas partes traseras para no interrumpir a los demás. Ustedes se han dado cuenta que a veces dando comunión me toca mandar a callar a las personas. Cuando es un lugar tan especial para estar hablando con Dios y solamente con Él. ¿Dónde se puede uno desahogar más fácil que en el templo? Hay una pila pequeña que se usaba antes con agua, que era la forma como se purificaban. Tradición judía. El judío, antes de entrar a una comida, ¿qué tiene que hacer? Lavarse las manos, purificarse. Es el signo de dejar todo el pecado allí para entrar purificados al encuentro con el Señor. Era muy bonito ese sentido. Sí. En la iglesia se dejaba allí, incluso hay templos todavía, que se coloca agua bendita donde la gente se santigua al entrar y se santigua al irse. Incluso es bonito, me he fijado en algunas personas que mojan sus manos en el agua bendita y con ella le mojan la punta de los dedos a sus familiares para que ellos también se santigüen. Era ese espacio. Y luego hay un espacio muy especial que ese sí se paganizó totalmente.
y es el atrio. El atrio, que es la parte que primero encontramos en el templo, como una explanada frente a la puerta. ¿Para qué la utilizamos? Para todo menos para lo que es. Es el lugar del encuentro del hombre con el hombre, de los hermanos. Es donde nos saludamos y nos invitamos a ingresar. Es donde nos despedimos en la gracia de Dios y nos vamos cada uno para su casa. Pero es el lugar de todo. Incluso es el lugar donde llevamos los perritos a hacer sus necesidades. El templo. El templo comienza allí en las gradas que dan hacia el atrio. Eso ya es sagrado. Ya es el templo. Y otro lugar que se ha paganizado muchísimo es la sacristía. Es muy común encontrar las señoras encopetadas haciendo visita en la sacristía, hablando de todo, riéndose. Y no, la sacristía es una prolongación del templo. Es el lugar donde el sacerdote y los ministros deben de prepararse en silencio y en piedad para iniciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando digo esto, miren, colaboren, faciliten al sacerdote que va a celebrar que celebre dignamente. A veces la sacristía, minutos antes de la celebración, cogemos al sacerdote para hablar, para hacer reclamos o para pelear. Y entonces indisponen al celebrante, el cual les va a transmitir a ustedes paz y ya no puede. Qué bueno que le dejemos al sacerdote esos 5 minutos en soledad a él para que se prepare para ir a la Eucaristía. Eso es mística. Si yo los veo a ustedes arrodillados preparando la Eucaristía, no debo irlos a interrumpir. Usted está preparando. Si yo tengo allí mi lugar para prepararme, ¿me deben interrumpir? No. ¿Sí ven? Son momentos especiales de nuestra vida que tenemos que aprender a tomar. Cuando Dios nos regala espacios, momentos, lugares, es para aprovecharlos. Y es para la gracia de Dios. Yo no sé si tienen preguntas hasta ahí, frente a los lugares sagrados. Si tienen preguntas, me dicen. Padre, por ejemplo, nosotros, pues yo soy una que me decían, vaya a sacar la comunión de las... Ajá. Y a mí me da como mucho temor hacerlo. Inclusive yo le decía a César, hágalo usted, pero él todavía no estaba consagrado. Y a uno le da como temor, sí, como temor. Pero me tocó que hacerlo. Bueno, aquí me está preguntando una ministra de comunión para que estemos enterados de qué es lo que está preguntando. En principio, el sacerdote debe entregar la reserva para los enfermos. En principio. Cuando esté en una parroquia donde haya más sacerdotes y haya menos trabajo, lo va a tener. En principio. ¿Por qué? Porque si vamos a una parroquia donde hay franciscanos, donde hay salesianos, que son varios, ellos lo deben hacer. Pero muchas veces cuando ustedes vienen al templo, no estoy. Y si yo me quedo para entregarles la comunión, dejo de asistir a una comunidad. Entonces, hay unas cosas que se llaman en la iglesia razones pastorales. Ahora, hay que hacerlo con decoro. Siempre que el laico, ministro de comunión, se acerca al sagrario para abrirlo y sacar la reserva, tiene que haber pedido el permiso al sacerdote. Tiene que haber informado. No tiene que darse por supuesto de que ya tengo el permiso. Porque muchas veces pasa eso. O sea, pues como yo soy el ministro, yo puedo ir a cualquier hora y sacarlo. Porque es un ministro extraordinario. Distinto a ser un ministro ordinario. El sacerdote es un ministro ordinario, él puede ir en cualquier momento. El extraordinario siempre tendrá que pedir permiso. No dar por supuesto el permiso, debe avisar. Ahora, si hoy un ministro no puede, usted decía que lo haga fulano, no, porque es que la ministra es usted.
Ahora, usted me dice, mis manos no son dignas y las mías tampoco. Sí, eso era lo que yo pensaba. Que mis manos... No, y siga pensando. Mire, yo creo que en la cercanía al misterio de Dios no podemos creernos con atribuciones. Siempre tiene que haber ese temor reverencial. Cuando se pierde el temor reverencial, se pierde el misterio. No, es que yo ya puedo hacerlo. No. Yo como sacerdote debo sentir temor al acercarme al Señor, claro, un temor reverencial, porque Él me supera. Cuando yo pierdo eso, ya se me convierte la Eucaristía en algo trajinado. Entonces, no despidámosle a Dios que se nos quite el temor, no, antes que nos... Es que cuando hablamos del temor de Dios no es miedo, es un respeto reverencial que me hace... Mire, yo a mi papá lo quiero muchísimo, pero hay tratos que no los tengo con mi papá porque lo respeto. Ah, bueno, con Dios lo quiero muchísimo, es muy cercano a mí, yo soy cercano a Él, pero hay cosas que yo no debo hacer con Él porque tengo un respeto por Él. Y no es que le tenga miedo, es que lo amo tanto que he aprendido a conocerlo que no quiero fallarle. Déjenme mirar preguntas aquí. Es que eso se me sube. Padre, me las... Estoy tratando de mirar dónde hay unas preguntas que las acabé de ver. ¿Qué se requiere para ser ministro de comunión extraordinario? Se requiere ser una persona ejemplar en la iglesia, se requiere que sea de testimonio, se requiere que viva la gracia, se requiere que lo presente el sacerdote, se requiere que se forme y que después de formado, después de un escrutinio que se hace con el obispo y algunos sacerdotes, se apruebe para ser ministro. Luego, el ministro extraordinario no es con un sello indeleble como el sacerdote. A mí me ordenaron sacerdote y yo soy sacerdote por toda la vida. El ministro se consagra, es una consagración, se consagra por un tiempo definido. Por ejemplo, aquí en Ibagué es por un año. Al año se puede renovar o se le puede suspender. Y no tiene que sentirse dueño del ministerio. Si el obispo dice no lo renuevo, o si el sacerdote pide no renovarlo, hay que aceptarlo con humildad y sencillez, porque es un servicio. Bueno, seguimos mirando. Padre, aquí a la hora de la consagración, ¿quién va al sagrario? ¿El sacerdote o el sacristán? De ninguna manera. En el momento de ir a traer la reserva para dar la comunión, va el sacerdote presidente o, en su defecto, el sacerdote concelebrante o el diácono. También puede ir un acólito instituido. Ojo que yo estoy hablando de acólito, no estoy hablando de monaguillo. Una cosa es el monaguillo, otra cosa es el acólito instituido. Él puede hacerlo, pero preferencialmente quien va al sagrario es el ministro. Nunca el sacristán. Cuando me preguntan esto, me están hablando de abusos. A ver, el laico no predica. Porque el padre está cansado, el laico predica. No, el laico no predica. La predicación es propia del presidente o de aquel ministro ordenado que él delegue. O sea, yo estoy presidiendo la Eucaristía, yo puedo delegar a un hermano sacerdote a que predique, o puedo delegar al diácono. El obispo puede delegar a un diácono, puede delegar a un sacerdote a que predique en la misa que él está presidiendo, lo puede hacer. Pero nunca un laico. Hay momentos que se pudieran dar, pero no es lo ordinario. El laico no da comunión, ni trae la reserva, a no ser que el sacerdote esté impedido. Un sacerdote en silla de ruedas celebrando. Ah, bueno, tiene que dejarse ayudar. Es exclusivo, el sacerdote lo bendice, le da el permiso y él puede ir a traerlo. Pero un sacerdote que se pueda mover no debe enviar al sacristán ni a ninguna persona. El ministro de comunión no está hecho para dar comunión en la misa. Es extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Para llevar la comunión a los enfermos.
Ahora, si el sacerdote en algún momento dice yo lo voy a hacer, lo puede ir a hacer él mismo y el ministro queda en descanso mientras tanto. Porque no es tarea de él. El ministro de comunión extraordinaria es un ayudante del sacerdote. Entonces lo puede hacer él mismo divinamente y rehusarse a dejarlo que lo haga el laico. Aunque eso iría en contravía de los ministerios laicales. Pero el laico no da comunión. Lo debe hacer el sacerdote. Y lo debe hacer el presidente. O sea, si yo estoy presidiendo, yo no debo dejar que vaya otro sacerdote y yo voy y me siento. No, me corresponde a mí dar comunión. Entonces, para responder allí a Betty, que está hablando. ¿Qué diferencia hay entre un monaguillo y un acólito? Un monaguillo es el niño o el adulto que se acerca a servir al altar llevando de la credencia al altar los vasos sagrados, no más. El acólito instituido es aquel que se ha preparado debidamente y que el obispo ha consagrado como acólito. Lo ha instituido como acólito. El obispo es el que lo instituye. Y entonces él ya se reviste con su alba blanca, ya puede servir al altar, puede dar comunión y puede llevar comunión a los enfermos. Ese acólito instituido. Cuando nosotros vamos en el camino sacerdotal, nos instituyen lectores, nos instituyen acólitos y luego nos ordenan diáconos. Pero hay laicos que pueden ser acólitos instituidos. Aquí me dicen, padre, buenas noches, un laico puede hacer una paraliturgia en ausencia del sacerdote. Entonces vamos a ir aclarando. Ese lenguaje de para me suena como paramilitar. El para significa casi y en la liturgia no existe el casi. Entonces aclaramos por el término y entonces la pregunta sería, ¿un laico puede hacer la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote? La respuesta es sí. Lo puede hacer. Cuando lo que yo hago enviándoles a ustedes el domingo cristiano, si ustedes se fijan, es una liturgia de la palabra, que la debe hacer el padre de familia en su hogar, que la puede hacer un catequista, que la puede hacer un animador de fe, sin tomarse atribuciones. Es hacer exactamente lo que dice la liturgia de la palabra, y nada más. Ni les puede decir el Señor esté con ustedes, ni les puede dar bendición, ni nada por el estilo. La liturgia de la palabra, lo que es. Y hay unos esquemas para que los laicos lo hagan. En ausencia del sacerdote. No quiere decir que hoy, como no hay intención para la misa, algunos de ustedes hagan la liturgia de la palabra. No, yo estoy acá. Yo debo presidir la Eucaristía, debo celebrar. Listo, Marixa. Vamos a seguir por acá. ¿Qué otra pregunta hicieron? Cuánto quisiera hacerlo en el encuentro de la ministra extraordinaria para que hablemos antes de comenzar la Eucaristía. Esto aquí me están ya poniendo en problemas. No sé en qué parroquia esté pasando cosas. Bueno, si no hay más preguntas por este lado. Aquí me preguntan, padre, disculpe una pregunta, ¿qué horario hay en la parroquia para el sacramento de la reconciliación? Si me está preguntando de la mía, yo confieso siempre antes y después de misa de 5 y el primer viernes me siento a las 2 de la tarde, de 2 a 4 a confesar. Los domingos casi nunca confieso por la sencilla razón de que hay 5 o 6 Eucaristías y soy el único sacerdote. Entonces, también es un poco de conciencia con el sacerdote y con la humanidad de él, que a veces necesita uno entre misa y misa tomarse un vaso de agua, ir al baño, descansar un poco para arrancar con la otra. Entonces tengo esos horarios. Antes y después de misa de 5 de la tarde confieso todos los días, menos el jueves que no estoy en la tarde. Y confieso los viernes, primer viernes toda la tarde. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo lo que le iba a preguntar, padre, por ejemplo, cuando que el padre hablaba de subir hacia el altar, cuando nosotros subimos a recibir el cuerpo de Cristo. Bueno, eso es diferente.
ustedes no están subiendo por pasearse por el altar. Es que aquí me preguntan porque algunas veces, aunque la iglesia dice que la comunión bajo el cuerpo y la sangre de Cristo sean momentos especiales, yo en algunos momentos considero especial una Eucaristía cuando siento mucho la familiaridad. La familiaridad. Somos poquitos, yo veo que están viviendo muy bien la Eucaristía, o a veces los jueves, que es sacerdotal, permito que algunos que son muy pocos suban al altar y comulguen bajo las dos especies. Suben a eso y van solamente a eso. Sí. ¿Listo? Bueno, pues les agradezco la paciencia conmigo. Hoy me tocó un poco acordarme de lo que había preparado porque se borró el archivo de lo que tenía preparado, pero bueno, espero que esto sirva muy pronto, créanme que muy pronto. Si no lo hago un martes, lo voy a dejar publicado en YouTube, lo voy a dejar publicado, cómo vivir la Eucaristía, posturas, respuestas, porque a mí me preocupa muchísimo que la gente hoy no sabe celebrar la Eucaristía, no sabe vivirla, no saben responder, no saben las posturas. Me preocupa muchísimo. Me preocupa que la gente, por ejemplo, en el Cordero, le dan la espalda al Señor, le preocupa más saludarse, abrazarse, besarse, e ignoran a Jesús. Y yo creo que hemos paganizado la celebración eucarística tan bruscamente que es necesario recuperarla. Entonces yo me comprometo que muy pronto va a estar esa catequesis allí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena noche para todos. Gracias, Padre. Buenas noches.